nosotros comenzamos hoy nuestro atardecer guaraní escuchándolo cantar al Pochi Basse, porque el Pochi Basse el 24 de noviembre hubiese estado cumpliendo años. El cantante, guitarrista, autor y compositor Félix Ramón Pochi Basse nació en Villa Ocampo, Santa Fe, el 24 de noviembre de 1959. Se inició en la música en forma intuitiva a la edad de 14 años, guiado por su padre Chiquito Basse. En su adolescencia realiza sus primeras presentaciones acompañando a su hermana Palomita Basse, con la que tiene la oportunidad de realizar sus primeras grabaciones para el sello Music Hall. Radicado en Buenos Aires en busca de un horizonte como músico, se integra al conjunto del bandoneonista bellavistense Apolinario Godoy, donde forma el dúo de voces y guitarras con Daniel Pillín Rojas, hijo del recordado Pirca Rojas, binomio bautizado Dúo Litoral 2. Junto a Rojas se integró después al conjunto Rodríguez Roldán, formación con la que grabó un formato cassette en el año 1994. En esta etapa colabora además en actuaciones y grabaciones junto al gran acordeonista Pedro Celestino Montenegro. Radicado en la ciudad de Mercedes Corrientes, inicia una destacada faceta de músico sesionista, realizando presentaciones y grabaciones junto a artistas como Lacho Sena, Julián Cini, Rogelio Miño y Nélida Argentina Zenón. En 2009 se integra al conjunto de los del Payubre, que dirigía el bandoneonista Quique Sheridan, con el que realizó actuaciones y grabaciones por espacio de 2 años, formando el dúo de voces con Carlos Salinas. En el año 2013 recibe la invitación del guitarrista Raúl Carlos Ramírez para integrarse al nuevo Cuarteto Santa Ana, junto al acordeonista Manuel Cruz y el bandoneonista Juan Manuel Aguirre. Con esta formación hacen su debut en el Festival Nacional del Chamamé de Corrientes y tiene la oportunidad de grabar para el sello AH el disco Historia, Pasión y Respeto, donde aporta una obra de su autoría, Tu voz a la distancia. Posteriormente acompaña a Manuel Cruz en la formación de su nuevo cuarteto denominado Estampa Correntina, que completaban Daniel Acevedo y Juan Manuel Aguirre, formación con la que se presenta en los principales escenarios del litoral y de Buenos Aires y con el que lleva grabado 2 discos. En la fase autoral llevan la firma de Basse obras como Pensando en mis amigos, Adiós mi flor inmortal, Quererme otra vez y Recordando a Sauce de Luna, por citar algunas. Pochi Basse falleció en su ciudad natal, Villa Ocampo, el 11 de abril del año 2024. Sí, justamente este año fallecía Pochi Basse, ¿no? El 11 de abril. Nosotros le rendimos homenaje aquí en nuestro atardecer guaraní, también leyéndole este poema que le escribía muy especialmente para el Pochi Basse, ¿no? Quien les habla. Al gran poeta es el título, dueño del verso y la palabra, dueño de la voz y la guitarra. Se fue tus sueños a surcar los cielos, a encontrar aquel amor de la distancia. ¿Por qué caminos de vientos andará tu alma? ¿En qué balcón cantarás tu serenata? Tal vez encontrarás aquellos besos de la guaina que esperaban la ventana. Cantor de madrugadas y escenarios, cantor de festivales y bailantas, tu guitarra llora su silencio, extrañando tus dedos al tocarla. Cuando vuelvan las flores de septiembre o el verano abrasador de mi Corrientes, volverás en el canto de los pájaros y en nuestro chamamé te quedarás por siempre. Fue un día 5 de marzo cuando a mi vida llegó una rama de migajo que mi hogar iluminó. Y entre sonrisas y llantos pobló mi alma de amor. Hoy puedo decir dichoso, mi nieto te lo debo a vos. Desde que llegaste iluminaste todo
hogar. Y en mi tallercito ronda alegría y felicidad. Trabajo silbando la melodía de un chamamé. Bendición genuina, divina y pura verte crecer. Máximo en grande escribe el teclado de mi acordeón. Y en cada escala tus ojos miran con atención. Mágica y pura, bella armonía hecha canción. Mi fiel heredero, te digo en versos todo mi amor. Milagro de Dios, motivo de mi esperanza. Travieso campeón, que me aliviana las cargas. Pequeño duende de amor, que le da paz a mi alma. Máximo en grande escribe el teclado de mi acordeón. Y en cada escala tus ojos miran con atención. Mágica y pura, bella armonía hecha canción. Mi fiel heredero, te digo en versos todo mi amor. Milagro de Dios, motivo de mi esperanza. Travieso campeón, que me aliviana las cargas. Pequeño duende de amor, que le da paz a mi alma. Pequeño duende de amor, que le da paz a mi alma. Recuerdo siempre con amor sincero, por eso es que quiero cantarte esta vez. El consuelo para mí es decirte que te quiero, el secreto para otros, pero no para nosotros, es el fuego del amor. Gran querer. Mi adorada amante, dueña de mi vida, te recuerdo siempre con amor sincero, por eso es que quiero cantarte esta vez. El consuelo para mí es decirte que te quiero, es secreto para otros, pero no para nosotros, es el fuego del amor. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
yo sé que tú tienes un alma tan pura, bella y cristalina. Tus ojos de blanca inocencia, caminar parece hermosa y divina. Te sueño en las noches, te veo como una hada buena que alumbra mi vida. Y yo sé que tu amor es tan mío que solo al pensarlo me siento feliz. Quiéreme, mi amor, quiéreme, mi bien. Yo sin tu querer no podré vivir. Siempre tuyo soy y mía serás, eterna felicidad. Quiéreme, mi amor, quiéreme, mi bien. Yo sin tu querer no podré vivir. Como nuestro amor no habrá otro igual, milagro de eternidad. Soy y mía serás, eterna felicidad. Quiéreme, mi amor, quiéreme, mi bien. Yo sin tu querer no podré vivir. Como nuestro amor no habrá otro igual, milagro de eternidad. Agüita dulce de manantial, recorres mi cuerpo y la fresca brisa primaveral me trae tu aliento. El eco sutil de tu suave voz me devuelve el viento. En un chamamé, en tu arrobador, solo te recuerdo. Mi pequeño sol, mi estrella fugaz, niña flor silvestre. Quiero describirte en prosas de amor, pimpollito agreste. Para eternizar en esta canción tu sensual figura, diosa terrenal, ofrendo a tus pies mi verso mejor. Sé que al escuchar la voz del canto, en la serenata te asomarás junto a tu ventana. Con gracia febril corresponderás y en besos de miel sabrá de tu amor tu fiel trovador. Pequeño sol, mi estrella fugaz, niña flor silvestre. Quiero describirte en prosas de amor, pimpollito agreste. Para eternizar en esta canción tu sensual figura,
diosa terrenal, ofrendo a tus pies mi verso mejor. Sé que al escuchar la voz del canto, en la serenata te asomarás junto a tu ventana, con gracia febril corresponderás, y en besos de miel sabrá de tu amor tu fiel trovador. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así comenzábamos con el conjunto de Marito Gómez allí cantando el Noli y el Pochi Base estos temas. Mi máximo heredero, Pasión Oculta, Quiéreme y Serenata para vos. Nosotros agradecemos a la gente que está en contacto con nosotros a través del aire y también a través del teléfono. Agradecemos a Raúl de Barrio Santa Teresita que recién se comunicaba con nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Y bueno, nosotros, señor operador, vamos a la pausa. Adelante. Es la hora 19:30. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. Desde Curuzucuatiá. Estás en Radio Guaraní. AM 970. Y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL, suplementos minerales para su producción. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote.
Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario, a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal, el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas, en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:38. Temperatura
23 grados. Humedad 85%. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así continuamos con nuestro programa. Gracias, Tomasito Moral, allí en Montecarlo, Misiones. Muchísimas gracias por estar también allí a través de internet. Y nos pide por Santa Ana, ¿no? A ver si está Sin Pasión. Vamos a buscarlo. Gracias por estar. Gracias al señor Raúl, también de ahí del barrio Santa Teresita, que nos pedía el bandoneonista de Coco Cini, sí, perdón, porque me había olvidado del bandoneonista. Me acordaba del tema, pero no del bandoneonista. Bueno, Coco Cini nos pedía nuestro amigo Raúl, ahí del barrio Santa Teresita. ¿Se acuerda? Dice que vino Coco Cini una vez a la Capilla San Roque, nos decía. Bueno, así que qué lindo. Qué lindas épocas, ¿no? ¿Tenemos a Coco Cini? Bueno, vamos a Coco Cini entonces para Raúl y después vamos a los auspiciantes del programa. Gracias. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos. Rectificación de cilindros en el día. Tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales
al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774508939 o 3774-478889. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos así cuando son las 19:45. Gracias a ustedes por estar. Y bueno, saludamos a Tomasito Moral ahí que nos pedía tema de Cuarteto Santana. Señor operador, lo tenemos allí para Tomasito Moral que nos pedía desde Montecarlo, Misiones. Adelante. Soledad, aquella cruel nube gris oprimieron mi vagar, porque la vida es así, castiga al que tanto amó, el hombre debe sufrir cruel castigo sin pasión. Quiero recordar que ayer fui tan feliz, si tu infiel corazón ya ni se acuerda de mí. Sé que muy pronto vendrá a implorar tu incomprensión, ya será tarde mi bien para llegarte el perdón. Te hará comprender que lo que ayer nos unió fue amor puro y placer. Y esto no se olvida así, porque lo puro es leal. Algún día recordarás y te pondrás a llorar.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos, qué voz, Gregorio Molina, por Dios, allí en el Cuarteto Santa Ana, este tema Sin Pasión. Gracias a la gente que se comunica con nosotros, muchísimas gracias por estar allí. Hoy nosotros también estamos recordando a Ramón Santille, que nacía el 21 de noviembre de 1948 en el paraje Las Ceibas, distrito Tacuaras, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos. A los 6 años de edad se inicia en la ejecución del acordeón en forma intuitiva. El primer chamamé aprendido fue Tajamar Costa, del maestro Tarragorros, marcando un estilo tarragocero que Ramón Santille cultivaría toda su vida. En su adolescencia comienza a amenizar bailantas de la región acompañado de su hermano José en guitarra. Si bien nunca abandonó su pago natal, es reconocido en la región por su aporte a la cultura, como lo demuestra su esperada presencia en el festival Cuando el Pago se hace canto, de La Paz, Entre Ríos, el querido Manje Casís, cuántos recuerdos Manje Casís allí también nos dejara, ¿no? En el momento en Corriente en que recibía una distinción por su aporte a la cultura a través de Cuando el Pago se hace canto, el querido Manje Casís. Y bueno, contaban, ¿no? Aparte de contarles aquí la historia de Ramón Santille, nos salimos un poquito de la línea y les contamos sobre Manje Casís, que juntaba su plata, él pedía un préstamo, ¿no? Todos los años al banco para hacer esa juntada de Cuando el Pago se hace canto allí en La Paz, Entre Ríos. Y después durante el año pagaba ese préstamo y el año siguiente volvía a hacer lo mismo. Todo sea por la cultura. Ahí se juntaban todo tipo de músicos, no solo chamameceros. Muchísimos músicos se juntaban en La Paz. Siempre en nuestro recuerdo el querido Manje Casís. Le seguimos contando sobre Ramón Santille aquí en su adolescencia, que comienza a amenizar bailantas de la región acompañado de su hermano José, como les contábamos, ¿no? En el año 2004 fue invitado por Antonio Tarragorros al Festival de Cosquín, Córdoba, donde Santille tocó la legendaria acordeón Anconetani Blanca, que perteneciera al rey del chamamé. Llevan la firma de Ramón Santille obras como Palos Lapaceros, Vera Cañé, Bravío Caballú, Fuiste la tradición, La Paz ciudad divina, Inesita mía, Portate bien, che hermano, y Por volver a mi Entre Ríos, por citar algunas. Ramón Santille falleció en su ciudad natal el 22 de agosto del año 2006. Lo escuchamos aquí en Atardecer Guaraní.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así terminamos de escuchar a Ramón Santilla y su conjunto Tajamar Costa, luego Augusto Guillet y por último Faustino Lescano. Muchísimas gracias a todos por estar. Desde Chosmalal, Neuquén, nos manda mensaje Néstor Olivera. ¿Sabe? Nos está mirando por el Smart TV, me dice. Está escuchando los chamamé y nos está mirando ahí a través de YouTube por el Smart TV. Así que nosotros, chochos, por estar allí. Gracias, Néstor. Y seguramente que Néstor quiere saludar a toda la gente de Paraje Tunita, su paraje. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias, Néstor, por estar. Y saludamos a Bernardina y Anastasio también, los primos que siempre nos sintonizan. Y saludamos también muy especialmente para todo el espacio cultural Chamamé Peguará. Es un grupo que tenemos ahí, varios difusores chamameceros, así que un saludo muy especial también para el Gato Cambá, curuzucuateño, que hace 50 años vive en Paso de los Libres, también seguramente nos está sintonizando. Muchísimas gracias por estar, y saludamos a Olguita Valenzuela, que nos mandaba recién un mensajito, quiere saludar a todas sus amigas con este tema por los hermanos Valenzuela. Allá en la estancia La Verde, mateando junto al fogón, escuché con atención lo que un paisano contaba, mientras la pava chillaba, recostado en un tizón. Y según este paisano, un tal Capataz Rodríguez, nostalgioso me escribe la historia de ese animal. En la estancia dio que hablar, su recuerdo aún vive. Oscuro Bufido era el nombre de ese animal. Así le solía llamar en la estancia la peonada, porque al arriar la manada él comenzaba a buscar. En toda la cuarta loma no existió matungo igual. Bien lo puedo asegurar,
aquel que lo ha conocido, por eso oscuro bufido, hoy te quiso homenajear. Atardecer Guaraní. Oscuro bufido, lo que escuchábamos por los hermanos Valenzuela y cumplíamos con Olguita. Gracias por estar. Saludamos a Rosa, a Juana Riola y a toda la gente de esa zona de Primera Sección Sur. Ahí siempre sintonizando, ¿no? Juanita Correa también. Y ahora vamos a los auspiciantes, señor operador. Adelante. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Es la hora 20. 1 minuto. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 3800. En Cursucuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos. Rectificación de cilindros en el día. Tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos
en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa. Saludamos a Juanita Correa de Cardoso, que recién se comunicaba con nosotros y quiere escuchar Soñarte fue mi alegría, por los hermanos Cardoso. Gracias por estar y nosotros aquí estamos en contacto. Ya vamos a salir al aire, Eduardo, ¿puede ser? Así que ya salimos al aire aquí en Atardecer Guaraní con Eduardo Muñoz desde Paraná, Entre Ríos. Hola, muy pero muy buenas tardes desde Curuzucuatiá y el programa Atardecer Guaraní. Y Tati Perichón les da las buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Itatí, buenas tardes para usted, para su amable audiencia y en especial también para que seguro que es parte de su audiencia, Antonio, su esposo, le mando un abrazo enorme. Para todos ustedes, gracias, queridos correntinos. Gracias Eduardo. A Eduardo lo tuvimos de visita estos días aquí en Curuzucuatiá por medio de don Vicente Brite, ¿no? Un amigo en común. Y bueno, Eduardo, contame un poco, ¿qué anduviste haciendo aquí por Curuzú, visitando amigos? Bueno, tuve la suerte de ir a la casa del amigo Vicente Brite. Sí. Que es hermano de mi mejor amigo aquí en Paraná, la mejor persona que he conocido en mi vida. Y bueno, Vicente también era un amigo porque vino acá a trabajar la otra vez. Y él me llevó por la casa de Jorge Buenaga, sí, por la casa de este chico, ¿cómo es? Que cantorazo, que está con Renato Fagundes. Julián Molina. Exacto, te pido disculpas porque me agarraste medio sorprendido porque pensaba llamarte el próximo martes porque tuve que salir a hacer cosas que medio me obligaron a salir, ¿me entendés? Y no estoy en mi casa. Y ahora yo te obligué a salir al aire, No, pero por favor, para mí es un gusto y el placer enorme que tuve de conocerla. Te voy a decir a vos porque ya te tomo como una amiga, sí, y a tu esposo, que fue una cosa maravillosa que la pasamos esa tarde allí en tu casa. Sí, bueno, gracias por venir a visitarnos y bueno, y a compartir, ¿no? Un rato de música, de charla sobre chamamé, pero contale a la audiencia qué hace Eduardo Muñoz allí en Paraná, ¿Qué actividad? Contanos. Y en Paraná, en primer lugar, yo fui albañil 46 años y me jubilé hace un año. Sí. Así que en Paraná lo que estoy haciendo ahora es haciendo lo mismo que vos, sí, defendiendo nuestra música maravillosa que nos ha dejado Tarragó, Ernesto Montiel, el Taita, Mario Millán Medina, y unos cuantos más, que muchos han desaparecido ya, sí, pero su música sigue presente en el corazón de la gente, claro que jamás los va a olvidar. Claro que sí también. Así que hago programa chamamecero, sí, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 14 de la tarde, sí, o sea, las 2. Sí. Y bueno, comparto con la gente. Estos días he estado compartiendo todas las vivencias que he ido a disfrutar allí a Curuzucuatiá, sí, y te he hecho conocer con mucha gente. Bueno, gracias. A vos y Tati, a tu esposo y a Jorge Buenaga y bueno, viste, realmente una maravilla. Hace un rato estuve con un chamamecero que es tarragocero, que me llama, sí, todos los días casi, y su señora,
y le estuve mostrando los videos de allá, que cómo lo que pasé, lo que compartí, lo que disfruté. Qué lindo. Y la verdad que me traje las maletas llenas, cargadas de amistad, de cosas lindas, porque aprendí varias cosas también. Sí. Y bueno, realmente sinceramente te digo, estoy con el corazón que me late mucho más fuerte que antes por lo que hago y por lo que disfruto de las amistades. Bueno, Eduardo, me alegra muchísimo que hayas disfrutado tu estadía aquí en Curuzú Cuatiá, y también un gusto haberte conocido, haber compartido musiqueada y charlas sobre chamamé como siempre, que es la mejor conversación que podemos tener nosotros los chamameceros, los que llevamos el chamamé en el alma. Y bueno, también glosista Eduardo Muñoz. Sí, he andado con algunos conjuntos un buen tiempo, con uno anduve 8 años, con otro 3 años y medio, y acompaño así, ahora no estoy acompañando a nadie, pero cuando puedo y me piden, siempre los acompaño. Me gusta todo lo que tiene que ver con lo nuestro, y la verdad que alegra mi corazón en este tiempo. Bueno, contame cuántos años hace que estás con el programa allí y la radio en la que va, el nombre del programa, porque la audiencia quiere saber. Hoy con internet sabes que todo el mundo escucha los programas a través de las redes sociales. Sí. Bueno, yo estoy en FM Libre 101.5 y creo que por internet fmlibre.com.ar. Yo hace 21 años que estoy en esta radio, hace 14. Estuve en otra unos cuantos años y en otra estuve 1 año. Así que ahí estamos, como siempre, tratando de compartir con la gente. Pongo un tanguito, pongo algún folclore, pero el 95% de mi programa es chamamecero y te podría decir que un 70% es de música correntina. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que es lindo uno integrarse, ¿no? Conocerse con gente chamamecera y que defiende y difunde nuestro chamamé. Y Entre Ríos dio, por supuesto, muchísimos señores músicos, así como acordeonistas, cantores, guitarristas, glosistas, así que muchísimas gracias por brindarte a esta comunicación y por brindarnos tu tiempo. Bueno, a ustedes un abrazo grande, a toda la audiencia, queridos correntinos, que me encantaría conocerlos a todos y poder estrecharlos en un abrazo. Un saludo enorme para mi amigo Vicente Brite y su señora, Nilda, y para tu esposo y para vos, lo mejor. La bendición de Dios, como dice Tupanoi, ¿no? Gracias, la bendición Eduardo. de Dios y que sigas por muchos años esto que es tan lindo, tan hermoso, tan llenador de mente y espíritu y corazón. Gracias, Eduardo, y vamos a estar en contacto en cualquier momento. Así que seguramente que la próxima que venís a Curuzú vas a venir a visitarnos aquí a la radio. Por supuesto, voy a ir a visitarte a la radio, voy a ir a visitarte a tu casa. Bueno, voy a estar gracias. con tu marido, que me encantó, realmente una maravilla. Gracias, Eduardo, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, querida Itatí. Dios te bendiga. Gracias. Así estuvimos en contacto con Eduardo Muñoz, este señor difusor y defensor de lo nuestro allí en Paraná, Entre Ríos. Y tenemos Soñarte fue mi alegría, señor operador, para Juanita Correa, que nos estaba pidiendo ahí por teléfono. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Tenemos, claro que sí, tenemos mensajitos también por aquí. Hola, señora Itatí, soy Alfredo, estoy tomando mate con mi señora, me gustaría escuchar dos chamamé, de María Ofelia, Añoranza con los hermanos Barrio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Vamos abriendo los mensajes y gracias, gracias. También tenemos otro mensaje por aquí. Gracias a todos ustedes. Saludamos también a la gente de Parada Acuña, saludamos a
a Raúl, saludamos a Kika, gracias por sintonizar siempre nuestro programa. Vamos con Soñarte fue mi alegría para Juan. El sueño de una esperanza me dejaste, amada mía, y voy alegre pensando juntar tu vida y la mía. La dicha mezquina ves en los anhelos del corazón, pero confieso y te juro que sos mi único amor. Con estos sencillos versos quiero formar mi canción para vos, mujer amada, en mis horas de ilusión. Porque pienso que mañana tal vez te tengan mis brazos, sin pensar en el fracaso de un extraño desamor. Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía, en una alcoba de flores en mis brazos te dormía. Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado, pensando en la realidad, soñarte fue mi alegría. Después de haberme brindado la dicha de tu presencia, hoy veo te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. Mi corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido, hoy sangrando está mi herida. Por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma, vuelve cariño del alma, a alegrar mi pobre vida. El dulzor de aquellos besos está en mis labios grabado, porque fueron embeleso de mi amante corazón. Esos momentos pasados, esa evocación querida, porque las horas vividas son grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido, hoy sangrando está mi herida. Por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma, vuelve cariño del alma, a alegrar mi pobre vida. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa. Gracias a la gente que se comunica. Muchísimas gracias por estar allí. Saludamos a Valeria Castillo en Concepción del Uruguay, nuestra fiel oyente también. Gracias por estar. Y saludamos muy especialmente hoy a todos los enfermeros. Hoy es el Día del Enfermero. Así que muchísimas gracias por estar allí en nuestra vida. Yo tengo una enfermera en mi familia, mi niña Lili. Así que
Un saludo muy especial para todos ellos y gracias por esa noble tarea, ¿no?, que decidieron aprender, desempeñar allí, atendiendo a los pacientes con mucho cariño. Gracias por todos, queridos enfermeros. Saludamos a Kevin también, Kevin, enfermero, mi sobrino, que cuida también a unos oyentes fieles de nuestro programa, que son Carlos, Trivia y Teresa. También siempre nos sintonizan, así que un saludo muy especial para ellos. Nosotros estamos también hoy recordando a Manuel Svinden, porque mañana justamente se cumple un año más de su nacimiento. Nacía el día de Santa Cecilia, acordeonista, autor y compositor Manuel Aldo Svinden nació el 22 de noviembre de 1952 en el paraje El Arazá, Reconquista, provincia de Santa Fe. Se inició en la ejecución del acordeón a los 6 años, siguiendo los pasos de su padre y su tío. Su primer presentación como acordeonista la realiza en los estudios de LT6 Radio Goya. En su adolescencia se integra a la agrupación del Negro Ferecín, con la que realiza sus primeras presentaciones como músico profesional. En 1968 se radicó en la ciudad de Corrientes, donde se relaciona con artistas chamameceros, realizando sus primeras presentaciones en las pistas de la época. En el año 1971 recibe la invitación del bandoneonista santafesino Abelino Flores para integrarse a su conjunto, con el que tiene la oportunidad de realizar sus primeras grabaciones para el sello Music Hall. En el conjunto de Flores permanece por espacio de 8 años, realizando presentaciones en las principales pistas del Gran Buenos Aires, el litoral argentino, y participando de la grabación de los discos Corrientes a las Malvinas, Las Tardes de mi Pueblo, El Embrujo del Chamamé, Un Bandoneón para el Chamamé y Montecito. Posteriormente se integra al conjunto de los hermanos Cardoso, permaneciendo con alternancias hasta el año 1992, con quienes grabó los discos Hermanos Cardoso Volumen 10, los nuevos éxitos de los hermanos Cardoso, Chamamé, Polca y Balseado, Recorriendo el Litoral, 10 años de chamamé, Conozca mi Chaco Señor, La Vuelta de los Cardoso, De Nuevo Entre Amigos, Raíz Chamamecera, Entre Zapucay y Chamamé, Para Bailar Más Chamamé, y Súper Enganchado junto a los Cardoso recibe el disco de oro por ventas. Entre 1990 y 1993 integró el conjunto de Emiliano Cardoso, participando de la grabación de 5 discos. En esta etapa realiza actuaciones y grabaciones junto a artistas como el dúo Vera Lucero y el conjunto Montes Espíndola. En el año 1992 formó su propio conjunto, acompañado del bandoneonista correntino oriundo de San Isidro, Ariel Vallejos, y las voces y guitarras de Omar Barrios y Antonio Morales. Con esta formación graba los discos Cuñares Ajú, editado en 1999, del año 2000 Adiós Ingrata y Al Estilo del Gringo, del año 2004, para los sellos Edgar Duarte, M&M y Alberto Moyano. Inspirado y prolífico compositor, llevan la firma de Svinden obras como Aberto Cian, Acordeón de una hilera, Alegría y Chamamé, Campo Arazá, Bichito Ñaró, Al Noble Paisano, El Boyero Pico Blanco, El Chaqueño que no afloja, El Caudillo Entrerriano, El Mangrullo Correntino, Para Bailar Chamamé, Recuerdo del Pago Aquel, Regalo a mi Terruño y Tu Ya Porte, por citar algunas. Manuel Svinden falleció en la ciudad de Corrientes el 29 de enero del año 2006. Nosotros lo escuchamos aquí a Manuel Svinden y su conjunto con el dúo Barrios Morales. Adelante. Adiós ingrata canta macé, chay paja machere chay, laika tu vei macé corazón, becha y coanga ya de hasta el cao mi mombre, creo en tu cangue tiro de así,
wabasunyanya Tepua poiko sejuka poga Oprimia wabasunyanya Tepua poiko sejuka poga Consuelo de acá, si ya echa la niña ñahue, herero muerenda te hay cuega, adiós ingata chilla, ya iba jamás chere chave, hay gato de más corazón, becha hoy coanga ya Despierta, diosa de mi alma, si está dormida despierta, tu sueño de cenicienta he venido a profanar. Esta ofrenda musical del ser que tanto te adora, que en tu delirio te implora, a todos echar. Que por las noches aromada de jazmines las estrellas iluminen tu hermosura virginal, mientras yo con mi cantar aquí en tu ventana vengo a decirte mi amada andente loca y jugar. Al verte niña querida, inmensa dicha yo siento, mis penas se llevó el viento al contemplar tu hermosura. Con un beso me despido de ti mi diosa encantada, la rosa más perfumada, Abellar de Bajacuel. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Manuel Esbinden, escuchábamos recién Adiós Ingrata, luego Con un beso me despido y El Mayonero, tema que pertenece a Manuel Esbinden. Cantaban los temas el dúo Barrios Morales. Antonio Morales, gran cantor, con su guitarrón, cómo suena esos chamamé, qué lindo. Saludamos a don Julio Duprat, que nos dice: hola Itatí, buenas tardes, estoy escuchando el buen y tradicional programa chamamecero. No escuché quién era el que comentaba de la actuación de Coco Cini en San Roque. Estuve participando en ese baile y también toqué algunos temas. El que les trajo a Coco Cini fue el gran animador Carlos Mazzaro. Te pido que pasen el famoso tema La Mula de Coco Cini. Gracias, don Julio Duprat, gracias por estar. Saludamos a Julio Duprat y la señora también, que siempre nos sintonizan. Y saludamos también a nuestro amigo Francisco Rodríguez, de allí de Buenos Aires, que está junto a su hermano Manu Rodríguez, allí escuchando también nuestro programa. Muchísimas gracias por estar. Ahora vamos a los auspiciantes del programa. Señor operador, si le parece, adelante. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2.
Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos ya en la última parte de nuestro programa cuando son las 20:36 minutos y Francisco nos pedía Llamaste mi amor allí por Tránsito Cocomarola, luego Corrientes y el Paraná por Verón Palacio. Y bueno, también don Julio Duprat que nos pedía Coco Cini, La Mula. Y nuestro amigo Juan Ramón Alfonso nos pedía El Río y Nuestro Romance por Vera Monzón. Si tenemos los temas, cumplimos con los oyentes. Adelante. A buscar en tu ventana la misma dicha gaulana que tu boca me brindó. Vengo así como quien vuelve de lejos, cegado por los reflejos que tu amor iluminó. Nadie dirá por mí tal vez que me perdí en la soledad de tu soñada vanidad e ingratitud. Vengo porque bien lo sabes que prometí sin vacilar cuando juramos por amor felicidad. Como quien vuelve de lejos, cegados por los reflejos que tu amor iluminó. Nadie dirá por mí tal vez que me perdí en la soledad de tu soñada vanidad e ingratitud. Vengo porque bien lo sabes que prometí sin vacilar cuando juramos por amor felicidad. Besando la costanera cruzan las aguas del Paraná, pintando en su gran espejo el fiel reflejo de tu ciudad. Otro puerto irás tiñendo con la pintura de tu esplendor, dejando como un recuerdo el eco agreste de una canción. Corrientes te vas meciendo sobre las aguas del Paraná, como se mece tu canto en pleno centro del litoral. Pues tu canto es el lenguaje hecho de arena y de naranjal, que se expresa en el cordaje de mi guitarra y en el cantar.
Atravesando la costanera cruzan las aguas del Paraná, pintando en su gran espejo el fiel reflejo de tu ciudad. Otro puerto irás tiñendo con la pintura de tu esplendor, dejando como un recuerdo el eco agreste de una canción. Corrientes te vas meciendo sobre las aguas del Paraná, como se mece tu canto en pleno centro del litoral. Pues tu canto es el lenguaje hecho de arena y de naranjal, que se expresa en el cordaje de mi guitarra y en el cantar. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así cumplíamos con nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar, Francisco, también allí pidiéndonos los temas, ¿no? Junto a Manu. Gracias, Manu, por el mensaje. Un abrazo también para Teresa, para Eugenio, para todos los que están ahí sintonizando. Están unidos los hermanos escuchando Atardecer Guaraní, qué lindo. Gracias. Tenemos más pedidos. Cocosini, La Mula tenemos, señor operador. Vamos a escuchar entonces, y también El Río y Nuestro Romance por Vera Monzón para Juan Ramón Alfonso. Y nos pedía Néstor Tránsito, Coco Marola con las hermanas Díaz, Ida Zulma. Así que vamos cumpliendo porque se nos va la hora, Adelante. Zarpamos de Corrientes presintiendo nuestro amor. Navegamos dulcemente por los sueños sin timón. Con el río tan sereno nos crecía la ternura, y el espejo de las aguas reflejaba la emoción. Solo el tiempo de un beso, nuestro feliz romance. La otra orilla sería el sufrir de los dos, el puerto titilante con sus juegos de luces, tan cercano y doliente nos gritaba el adiós. El amor puro y hermoso que dormía en nuestras almas despertó con las miradas que nos dimos al azar, y vivimos un cariño tan fugaz como imposible que llegara a nuestras vidas como un sueño nada más.
reflejaba la emoción. Solo el tiempo de un beso, nuestro feliz romance, la otra orilla sería el sufrir de los dos, el puerto titilante con sus juegos de luces, tan cercano y doliente, nos gritaba el adiós, nos gritaba el adiós, nos gritaba el adiós, nos gritaba el adiós. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Cantaré la melodía de la dicha que tu amor me brindará, y dichosa cantaré la melodía de la dicha que tu amor me Estás escuchando Atardecer Guaraní. ¡Qué voces! Las hermanitas Díaz, por Dios. Para Néstor, nuestro amigo allí de Neuquén, que nos pedía. Muchísimas gracias por estar. Y saludamos a Ramón también ahí, que recién nos pedía un tema. Ramón Cáceres, si le puede pasar Campo en Llamas, dice que está escuchándonos en la cantera, en su trabajo, y quiere saludar también a Teresa Cardoso y a Julio Duprat. Ramón Cáceres. Vamos con Campo en Llamas, después nos despedimos. Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias, osamentas que blanquean y reses empantanadas, que
En esa siesta caliente por un descuido cualquiera se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos están revolviendo el cielo sobre el humo del quemao, esperando que le arrojen sus festín de apereaces, de culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados. Atardecer Guaraní. Bueno, así escuchábamos Campo en Llamas para nuestro amigo. Gracias por estar. Nosotros nos despedimos. No sin antes decirles que también me decía Valeria, nuestra querida oyente de Concepción del Uruguay, que mañana es el día del ceibo, de la flor del ceibo, es el Día Nacional de la Flor del Ceibo, así que en realidad es nuestra flor nacional, medio que le hice un enredo ahí. Bueno, también mañana es el Día de Santa Cecilia, así que para todo el mundo un muy pero muy feliz día de Santa Cecilia, porque el que no ejecuta música la escucha y le gusta la música, nos envuelve, la música nos lleva, nos transporta, nos da paz, así que para todos ustedes un muy pero muy feliz día de Santa Cecilia. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes a la hora 19. Gracias, señor Marco Favotti, y para toda la gente que estuvo en contacto con nosotros a través del aire. Y lentamente la tarde se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Que canten hoy los cantores, que cuenten de sus amores, que lloren hoy las cordeonas, tristonas o retozonas, que el bando diga su queja, si está triste o si festeja, que la guitarra se sienta guitarra cuando revienta. Le gusta a Santa Cecilia la nota que reconcilia a todo el género humano, para sentirnos hermanos en esta hermosa vigilia, para tomarnos las manos en el gesto que concilia al pueblo y al musiquero, y que este bello entrevero de la voz y el instrumento ponga el punto y el acento justo entre el sol y el lucero. Este es el pueblo que quiero, que busca el divertimento, aunque roto por adentro, aunque le sobren pesares, también le sobran cantares y le hace precio a las penas, porque corre por sus venas sangre de puros jaguares. Cecilia, por vos estamos,
Cecilia, por vos cantamos, como vos entre las llamas vamos a seguir cantando, nunca, jamás renegando del credo que nos inflama. Mejor morir en la hoguera que matar lo que se ama. Mejor que tener 1000 pesos es que te coman a besos. ¿Para qué quiero los brazos si a mi hermano no lo abrazo? ¿De qué sirve mi guitarra si no la traigo a la farra? Si no la tengo conmigo para brindarme al amigo. Cecilia, la noche es larga, la música nos embarga y nos lleva al infinito. Quédate, espera un poquito, escucha la musiqueada que toda la muchachada se muere por ofrendarte. Sé que hoy viniste a quedarte a compartir con nosotros. Hoy, 22 de noviembre, te pedimos el aval para hacer un festival en el calor de febrero y recordar al primero que a tu nombre y en tu honor te festejó con amor, con la ternura de un niño. Yo te nombro Eustaquio Miño. Por eso estamos aquí, con el poema y el canto. Digan si no es un encanto cantarle a tu nombre santo, querida Santa Cecilia. Atardecer Guaraní.